Así decía la noticia: se hallan los restos del castillo de Gauzón, que se ubica en el Peñón de Raíces. La curiosidad llamó a la puerta. Días después de leer la noticia, y por la proximidad del lugar, no había razón para no subir hasta el peñón y echar un vistazo donde se dice que se ubica el castillo de Gauzón. Parece imposible que un pequeño castillo haya podido estar enclavado en ese peñón. En la primera visita se pudo apreciar algunas excavaciones en la cima del peñón tapado con plásticos, algunos montículos cubiertos por la alta vegetación y poco más en la primera fase. Pero hagamos un poco de historia. El castillo de Gauzón, enclavado en el Peñón de Raíces, lugar en el que se forjó la Cruz de la Victoria, símbolo heráldico de la monarquía asturiana, y cerca de él el monasterio de Santa María de Raíces, posteriormente monasterio de la Merced, el cual tiene su historia y que contaremos en otra ocasión. El peñón, de unos 38 metros de altura y situado al noroeste del concejo de Castellón, fue mandado construir por el rey Alfonso III el Magno, sobre unas ruinas de otra fortaleza, esta fortaleza anterior, romana o prerromana. Las más antiguas menciones referentes al castillo figuran en la confirmación de privilegios y nuevas donaciones hechas a la iglesia ovetense por el rey Alfonso III y su esposa Jimena el 20 de enero del 905. Son muchas las leyendas y las situaciones que circulaban sobre el paradero del castillo, pero al final, después de algunas excavaciones en el peñón, se puede decir a ciencia cierta que el castillo tiene su enclave en el Peñón de Raíces. Después de analizar algunas muestras a través del carbono 14, se confirma que el castillo data del siglo VII y no del X como se venía afirmando. En el año 866 al 909 se reedifica el castillo de Gauzón. A finales del siglo IX manda construir en el interior la iglesia del Salvador. Documentos históricos que hacen referencia directa e indirectamente al mismo. Alfonso III, en el año 901, somete y encierra prisionero en el castillo de Gauzón a su hijo García, por rebelde, y en el año 905 dona en testamento a la Catedral de Oviedo el castillo con la iglesia de San Salvador y la iglesia de Santa María, que está debajo del mismo castillo. El conde Gonzalo Peláez, conde de las Asturias Inferiores, llevaba la tenencia del castillo de Gauzón, año 1131. En el año 1181, Fernando II de León confirma en sus posesiones a los caballeros de Santiago, entre la que están Santa María de Arroyriz, con su coto que no es otro que el de Raíces. En el año 1206, el castillo entra en la dote de doña Berenguela la Grande, hija de Alfonso VIII de Castilla. En 1217, Fernando III el Santo, siendo infante de doña Berenguela, hereda la fortaleza de Gauzón. En 1483, la Orden de Santiago vende el palacio y el castillo de Gauzón a don Fernando González de Oviedo. Dicha escritura de esta donación fue otorgada el 3 de noviembre de 1483. Así, año tras año, el castillo pasa de herencia en herencia, de propietario en propietario. Así dijo Fernández Guerra en su visita al Peñón el 24 de agosto de 1864. Años más tarde dice Juan Uría Ruiz que Francisco Selga en su visita al Peñón oyó decir a un campesino que allí estaba:
cubierto de tierra y escombro los cimientos de un gran castillo. Ciriaca Miguel Vigil, 7 años más tarde, prosiguió Juan Uría Ruiz, afirma que allí se descubren cimientos de antiquísima fábrica, restos de época aparentemente romana. Sin más explicación, David Arias confirma haber oído al conocido vecino de Raíces, don José de la Campa, cuanto de él narra Fernando Guerra, a saber, que había utilizado 2000 carros de piedra, de las que construyeron sus moradas con materiales del castillo de Gauzón. Así es como termina la historia del castillo. Abandonado el convento de Raíces por los mercedarios en el siglo XVIII, aparecen nuevos propietarios que construyen sus moradas con estos materiales. El castillo de Gauzón sí es misterio, desde el momento en que ya no queda ni hiedra sobre sus ruinas. En el año 2007, los arqueólogos Iván Muñiz y Alejandro García comienzan las excavaciones arqueológicas en el Peñón de Raíces para dejar al descubierto las ruinas del castillo de Gauzón. Durante las excavaciones se han ido encontrando varios restos de cerámicas, monedas y otros utensilios. Estos hallazgos dan una pista de cómo pudieron vivir los moradores de la fortaleza. A la vez que se han descubierto unos 11 metros de vestigios de una muralla medieval. Tras los resultados de las pruebas del carbono 14 realizadas a algunos restos, permitió datar la construcción en el siglo VII, 200 años antes de la fecha calculada con anterioridad. Tal vez haya que modificar la historia asturiana. También se procederá a la excavación en la parte inferior, en la que se supone que pudo estar el poblado original alrededor del castillo. Poco a poco, el castillo va volviendo a la vida. No hay día que no nos sorprenda con un nuevo hallazgo. Cuentan que en este castillo había una iglesia llamada San Salvador y el taller de orfebrería donde, como comentaba al principio, se forjó la cruz de la Victoria. No dudamos que el castillo de Gauzón dará mucho más que hablar. Aún no ha dicho su última palabra. Quedan muchas incógnitas que buscan respuesta. Y un día, no muy lejano, podamos pasear entre esas ruinas cargadas de historia y leyenda.